El apartamento estaba envuelto en una penumbra casi absoluta, apenas interrumpida por el tenue brillo azul de los monitores que llenaban una pared entera. Las cortinas permanecían cerradas, como una barrera contra un mundo que el hombre dentro prefería no enfrentar. Desde hacía años aquel pequeño espacio era su refugio, pero también su prisión. Era su santuario y su tortura, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en un constante conflicto silencioso. Él se sentó frente a su escritorio, rodeado por cables, teclados y pantallas. La luz de los monitores iluminaba sus ojos cansados, ojos que habían visto demasiado para alguien que apenas rozaba la adultez. La habitación olía a café rancio y polvo, pero eso poco importaba. Lo que realmente importaba era lo que estaba a punto de hacer: sumergirse en la oscuridad más profunda de la Deep Web. Durante años, había evitado enfrentarse a su propio dolor, el trauma de su infancia. La noche en que perdió todo lo que amaba, había quedado enterrado en algún rincón oscuro de su mente. Pero esa noche, la curiosidad y la necesidad de entender lo que había ocurrido lo arrastraron hacia esos abismos digitales, hacia los sitios donde se escondían las imágenes más crudas y perturbadoras que la humanidad podía concebir. Con movimientos precisos, configuró Tor una y otra vez, reforzando su anonimato y seguridad digital. No podía permitirse ningún error, no ahora. Se conectó a varios foros clandestinos, lugares donde se compartían videos de accidentes, desastres e incluso crímenes reales. Con cada clic, su corazón latía más fuerte, pero no era por miedo. Era un intento de endurecerse, de prepararse para lo que sabía que podría encontrar. Mientras navegaba, los vídeos pasaban ante sus ojos como un desfile macabro. Automóviles destrozados, incendios, escenas de violencia extrema. Pero entre esas imágenes un enlace captó su atención de inmediato. La noche familiar salió mal. No sabía qué esperar, pero algo lo impulsó a hacer clic. El video comenzó mostrando una sala de estar común, una escena de normalidad y calidez familiar. Había una pareja sentada en un sofá, atados, y dos hombres con máscaras oscuras se acercaban con frialdad implacable. El hombre que observaba sintió un nudo en el estómago, un escalofrío recorriéndole la espalda. A medida que la escena avanzaba, reconoció rostros y sonidos que no debería haber vuelto a escuchar. De repente, el foco se desplazó a un adolescente sentado en una silla, con los ojos desorbitados y las manos atadas. Un grito desgarrador escapó de sus labios, un sonido que el hombre había escuchado en su mente durante años, pero había tratado de olvidar. Era la voz de su hermano. La habitación pareció girar. Su respiración se hizo pesada y el sudor frío le cubrió la frente. Flashbacks invadieron su mente, la sangre extendiéndose por el suelo, las sirenas lejanas de la policía, el olor metálico y penetrante del aire esa noche fatídica. Cada imagen del video se convirtió en una llave que abría una puerta sellada hacía mucho tiempo. Con manos temblorosas, cerró la ventana del navegador y se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. No podía creer lo que acababa de ver, pero no podía negarlo. El pasado que había intentado sepultar estaba allí, frente a él, tangible y cruel. El teléfono en su escritorio vibró. Era un número guardado bajo policía. Con voz apenas audible, describió lo que había encontrado y ofreció la evidencia digital que podría reabrir un caso que había quedado sin resolver durante años. Pero aquel acto no trajo alivio. En lugar de eso, fue como remover una herida que se había cerrado, solo para descubrir que la infección seguía viva. El trauma lo encerró aún más, y el hombre no pudo encontrar la fuerza para salir de su apartamento. Las paredes se convirtieron en su mundo entero, y la luz del día, un enemigo que prefería evitar. Días, semanas, quizás meses pasaron sin que levantara la mirada más allá de sus pantallas. La única compañía era el reflejo de su propio rostro en un monitor apagado. Un reflejo que le devolvía la pregunta que no podía dejar de hacerse. ¿Estarían esos hombres aún buscándolo? ¿Podría realmente escapar de esa noche que marcó su vida para siempre? Un sonido sutil pero aterrador comenzó a resonar en su memoria. El giro de una manija, lento y constante, como si alguien estuviera intentando entrar a su apartamento. En ese instante el hombre se quedó paralizado, atrapado en una espiral de miedo, culpa y desesperación. Los días siguientes fueron una mezcla difusa de vigilia y pesadillas. Cada ruido mínimo fuera del apartamento hacía que el hombre contuviera la respiración,
esperando que la puerta se abriera de golpe, que los hombres enmascarados volvieran a reclamar lo que creían suyo. Pero también estaba la policía, quienes, gracias a la evidencia digital, habían reabierto la investigación, prometiéndole protección y justicia. Sin embargo, la justicia parecía una palabra vacía cuando el enemigo estaba en todas partes, incluso en su mente. Las pantallas se habían convertido en su ventana al mundo, pero también en un espejo de su angustia. Allí, en la fría luz azul, revivía el horror una y otra vez, incapaz de apartar la mirada. La imagen de su hermano atado, los rostros sin rostro de los asesinos, la sangre derramándose en la alfombra del salón, todo ello grabado como una marca indeleble en su alma. Una noche, mientras intentaba distraerse con música que apenas lograba calmar su tormento, escuchó un ruido distinto. Un leve crujido, como el roce de una suela contra el suelo de madera. El corazón le dio un vuelco y se levantó lentamente, sin apagar los monitores, sin perder la conexión con el mundo digital que ahora le servía de escudo y prisión. Se acercó a la puerta con cautela. Cada paso parecía resonar en un túnel vacío. Al asomarse por la mirilla, no vio a nadie. Pero el sonido persistía proveniente del otro lado, como si alguien estuviera intentando entrar sin hacer ruido. Con las manos temblorosas, buscó en el bolsillo un pequeño cuchillo que guardaba desde hacía tiempo. Sabía que la amenaza podía ser real o producto de su mente desgarrada por el trauma, pero no podía arriesgarse. La manija giró lentamente. La puerta comenzó a abrirse. El hombre retrocedió, atrapado entre el miedo y la necesidad de enfrentar lo que fuera. Cuando la puerta finalmente se abrió, no apareció un hombre enmascarado ni un enemigo de carne y hueso, sino una figura delgada, con ojos cansados, que llevaba en sus manos un sobre marrón con el sello de la policía. «Tenemos nueva evidencia», dijo la voz suave pero firme. «Y alguien que quiere hablar». El hombre sintió que algo dentro de él se quebraba y a la vez se liberaba. Después de años de silencio y miedo, una puerta real, tangible, se abría ante él. Quizá no había terminado su camino, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. La figura entró, y el hombre se sentó, dejando que la luz del mundo real y la esperanza entraran en ese pequeño apartamento oscuro, porque aunque el trauma y el horror lo habían marcado para siempre, la búsqueda de la verdad y la justicia le ofrecían una oportunidad para sanar. Y mientras las sombras del pasado seguían acechando en los rincones de su mente, él tomó aire profundo, decidido a enfrentar lo que viniera, ya no desde la oscuridad, sino desde la posibilidad de la luz. Luis y yo siempre habíamos sentido una fascinación compartida por lo desconocido. No aquella clase de misterio que se resuelve con un libro de detectives, sino el tipo que se esconde tras las sombras digitales, en las capas invisibles de Internet que pocos se atreven a cruzar. Una noche decidimos convertir esa curiosidad en un experimento, explorar la Deep Web. La habitación de Luis era el cuartel general perfecto para nuestra aventura clandestina. Sus paredes cubiertas de pósters de películas clásicas de hackers, sus pantallas que iluminaban el cuarto con un brillo azul frío, y el aroma tenue a café derramado hacían que todo se sintiera surreal. Entre risas nerviosas, instalamos una VPN robusta y configuramos el navegador Tor, como si estuviéramos a punto de descubrir secretos que la mayoría preferiría no conocer. Navegar por la Deep Web no era sencillo. Requería paciencia, la capacidad de discernir entre los infinitos enlaces oscuros y las trampas digitales. Pero Luis, con su destreza tecnológica, guiaba la exploración con precisión. Después de horas de saltar de página en página, nos topamos con un foro privado llamado Las Crónicas de la Red Negra. Su nombre era tan ominoso como las historias que contenía. Cada entrada estaba escrita como el diario personal de alguien que parecía haber cruzado al abismo psicológico. Relatos fragmentados, desordenados, pero cargados de una desesperación palpable. Lo que más llamó nuestra atención fue una entrada titulada El Observador. El texto narraba la historia de un hombre acosado por una entidad invisible que lo vigilaba desde todas partes, a través de las pantallas que rodeaban su vida cotidiana. Nos sumergimos en aquella lectura con una mezcla de fascinación y creciente inquietud. De pronto, un enlace al final del texto nos condujo a un video en vivo. La habitación que aparecía en la pantalla era inquietantemente familiar. Las paredes, el escritorio, incluso el monitor y la lámpara,
Se asemejaban a la habitación donde estábamos nosotros. Antes de que pudiéramos reaccionar, una figura enmascarada emergió del fondo. Su voz distorsionada retumbó en nuestros oídos. Te estoy observando desde que hiciste clic. Un escalofrío recorrió mi espalda y el silencio se apoderó del cuarto. Luis y yo nos miramos, paralizados por el miedo. En un impulso apagamos la computadora, intentando arrancar esa imagen de nuestra mente. Pero el terror no había hecho más que comenzar. En las horas siguientes, recibimos mensajes anónimos con el asunto "¿Me ves?". Al abrirlos encontrábamos fotos tomadas desde el exterior de la ventana de mi habitación, en las que se veía claramente mi rostro iluminado por la pantalla. Era imposible que alguien hubiera estado allí sin que nos diéramos cuenta. Luis comenzó a ponerse nervioso, y yo sentí como si cada sombra en la casa pudiera esconder esa mirada invisible que ahora parecía acecharnos. Una noche, Luis desapareció sin dejar rastro. La policía no encontró pistas, no había señales de lucha ni de salida forzada. Quedé solo, atrapado en una pesadilla donde la paranoia me consumía. La figura enmascarada comenzó a aparecer en mis visiones, sombras en las esquinas, reflejos en los cristales incluso después de desconectarme del internet. La privacidad, ese muro invisible que creíamos proteger, se había derrumbado por completo. Ya no éramos más que marionetas de un observador eterno, una presencia que dominaba sin ser vista. La paranoia me devoraba lentamente. Las horas se confundían con los días, y cada sonido fuera de lugar hacía que mi corazón se acelerara. No podía confiar ni en mis propios ojos. La figura enmascarada parecía haberse convertido en una sombra constante, una presencia que se filtraba en cada rincón de mi vida. La luz tenue del amanecer se sentía como una tregua pasajera, porque en cuanto la noche caía, la vigilancia invisible se intensificaba. Intenté buscar ayuda, contar lo que estaba viviendo, pero nadie creía mis palabras. Es solo estrés, me decían. Pero yo sabía que había algo más oscuro, más aterrador que cualquier explicación racional. Un día al llegar a casa, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Su color amarillento y el tacto áspero daban la impresión de que había viajado a través de manos misteriosas. Lo abrí con las manos temblorosas y saqué una hoja de papel con una sola frase escrita con tinta negra y letras mayúsculas. Ahora eres mío. El miedo se convirtió en una prisión. Sabía que ya no había vuelta atrás. Luis había desaparecido, absorbido por aquella red oscura, y yo era el siguiente en la lista del observador. Esa noche, mientras apagaba la luz y me preparaba para enfrentar otra ronda de sombras, la pantalla de mi computadora se encendió sola. En ella, apareció el rostro enmascarado tan cerca que pude distinguir los detalles de la máscara. Un rostro inexpresivo y frío, cuyos ojos eran pozos negros sin fondo. Con voz que parecía venir de otro mundo susurró: «No puedes huir. Estoy en todas partes observando cada latido, cada pensamiento. La red es mi reino y tú, mi prisionero eterno». El terror me paralizó. Sentí que todas mis defensas se desmoronaban, que la realidad se doblaba sobre sí misma. No había escapatoria. La Deep Web no era solo un lugar oscuro en Internet, sino un portal a algo mucho más profundo y siniestro. Desde entonces, vivo en un estado constante de vigilia, esperando que el observador se manifieste de nuevo, consciente de que en algún lugar, tras alguna pantalla, siempre habrá un par de ojos que me miran sin pestañear. Y así, con cada clic, con cada conexión, la sombra crece. Porque en la red negra no solo observan, se apoderan. El reloj marcaba las 2:43 de la madrugada. James no podía dormir. Como la mayoría de los estudiantes universitarios con insomnio, recurría a su rincón favorito, Reddit. Aquella noche, sin embargo, no era una noche cualquiera. En uno de los hilos más oscuros del foro, titulado «Solo para los que no temen ver lo que hay detrás», alguien había mencionado una wiki secreta, no la Wikipedia, sino una recopilación de enlaces de la Deep Web que, según los comentarios, contenía sitios no destinados para los ojos comunes. Con la curiosidad palpitando en su pecho, James siguió las instrucciones. Encendió su laptop, cerró las cortinas de su dormitorio en la residencia universitaria y conectó sus auriculares. Abrió Tor, como sugería la guía, y tecleó una dirección .onion larga y encriptada. El sitio tardó en cargar,
como si dudara en mostrarle lo que estaba oculto. Finalmente apareció el título: Páginas negras. La interfaz era simple, casi grotesca. Fondo negro, texto rojo pixelado, sin logos, sin diseño. Solo una lista de enlaces, cada uno más inquietante que el anterior. Contrata a tu asesino, taxidermia humana, juegos para morir, mascotas muertas, cuerpos por piezas. James sintió una punzada de náusea, pero algo lo empujaba a seguir. Un enlace en particular lo detuvo. No tenía una descripción, solo un título: Chat de la Sociedad Secreta. Su dedo tembló un poco al hacer clic. La página tardó casi un minuto entero en cargar. Cuando por fin lo hizo, se encontró con un fondo gris oscuro y dos elementos: una ventana de texto para escribir y a la derecha, un recuadro negro destinado a mostrar video. Estaba vacío. Movido por el nerviosismo y la emoción, James escribió: «Hey». Y entonces ocurrió. La luz verde de su cámara web, que había estado cuidadosamente cubierta con cinta negra, se encendió. James retrocedió en su silla, su corazón golpeando con violencia. La cinta que juraba no haber tocado en meses ya no estaba. La pantalla parpadeó. En el recuadro de video apareció su propio rostro, pálido, petrificado, iluminado solo por el reflejo de la pantalla. Y luego, otra imagen. Una figura enmascarada, vestida con lo que parecía ser un hábito negro de monje, ocupó la mitad del recuadro. No se movía, no parpadeaba. La máscara era blanca, sin expresión, salvo por una sonrisa grotesca pintada a mano. Una voz distorsionada rompió el silencio. «Todavía veo a James». El navegador se congeló. El cursor no respondía. James tecleó con frenesí, presionó escape, Alt F4, nada. El rostro en la pantalla, el suyo, temblaba levemente. No por la conexión, sino por el miedo. La voz volvió a sonar, más lenta esta vez. «No necesitas hablar, ya sabemos todo sobre ti». James se levantó de golpe. Cerró la laptop con fuerza y la desenchufó del tomacorriente. Respiraba agitadamente. Miró a su alrededor, como si esperara que algo saliera del armario o se deslizara bajo la puerta. El silencio era brutal. Pasaron los días. Intentó convencerse de que era una broma, una coincidencia, pero el domingo por la tarde encontró en su casillero una carta. No tenía sello, ni remitente, solo una hoja con letras recortadas de revista que formaban una frase: «No regreses». La paranoia empezó a infiltrarse en su vida. Sentía que lo seguían en el campus. La pantalla de su celular se encendía sola a veces, mostrando su propia cámara frontal sin haberla abierto. Pensó que eran alucinaciones, hasta que llegó la segunda carta. «Sabemos dónde vives, James». Fue directo al departamento de informática de la universidad. Un técnico revisó su laptop. No le dijo mucho, solo frunció el ceño mientras exploraba el sistema. Finalmente murmuró: «Tienes software espía. Alguien accedió a tu cámara, micrófono y archivos, desde dentro de tu red local. Esto no es un virus común, es algo hecho a mano». James sintió que se le caía el estómago. ¿Desde dentro de su red local? ¿Alguien en el campus? Pasó otra semana. No usó su laptop. Cambió contraseñas. Se alejó de las redes sociales. Pero entonces un paquete pequeño llegó por correo. Dentro solo había una USB. No tenía ninguna marca, solo una etiqueta escrita a mano: «Míralo, o lo haremos público». Contra todo sentido común, la conectó a una computadora del centro de impresión. El archivo se titulaba James-final.mp4. El video comenzó con estática. Luego, una habitación oscura llena de pantallas. En cada una se veían imágenes de su dormitorio, su aula, el comedor de la universidad, su baño, incluso su ducha. James se llevó una mano a la boca al ver un clip donde leía un libro en su cama. En la pantalla central, la figura enmascarada giró hacia la cámara. «Siempre te estamos observando», dijo con voz distorsionada. «No hay lugar seguro, no hay fin». James salió corriendo. Fue a la policía. Mostró el video, las cartas. Los agentes abrieron una investigación. Semanas después, anunciaron que habían desmantelado una célula de hackers que operaba desde varios países. Detuvieron a 4 personas, pero cuando James preguntó si eran todos, el detective solo negó con la cabeza. «Capturamos a los que estaban activos, pero hay más. Esto es solo la superficie, hay niveles más profundos». James se mudó, cambió de universidad,
Instaló cámaras, compró candados, bloqueadores de señal, pero nada lo hacía sentir seguro, porque la noche más larga llegó sin previo aviso. Solo estaba sentado, solo en su nueva casa, revisando por tercera vez si había cerrado la puerta con llave. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estamos más cerca de lo que crees. James no durmió esa noche ni la siguiente. El mensaje lo había dejado en un estado de alerta constante. No era solo la frase, era el momento. Lo había recibido justo después de asegurarse que todo estaba cerrado. Justo cuando creyó por un instante que podía relajarse. Eso fue lo que lo quebró. El hecho de que alguien, o algo, estuviera esperando ese momento de falsa tranquilidad para recordarle que no estaba solo. Empezó a notar detalles fuera de lugar en su nueva casa. Una silla movida del sitio donde la había dejado. El cajón del escritorio abierto aunque juraba haberlo cerrado. Grabó notas de voz a sí mismo, como si quisiera dejar evidencia en caso de que algo pasara. Ya no hablaba mucho con nadie. Había perdido el apetito. Solo vivía con el zumbido perpetuo de una pregunta sin respuesta. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Un día, mientras tomaba café frente a la ventana, notó una furgoneta estacionada frente a su casa. Sin logotipo. Cristales polarizados. Estaba ahí desde la noche anterior. No se movió en todo el día. Cuando finalmente se armó de valor para acercarse, la camioneta ya no estaba. En su lugar, pegada a la puerta de su casa, encontró una fotografía impresa en papel fotográfico. Mostraba su rostro, dormido en la cama, boca entreabierta, completamente vulnerable. Estaba tomada desde adentro de su habitación. James vomitó sobre el felpudo. Destruyó su laptop con un martillo. Cambió de número de teléfono. Se desconectó por completo del mundo digital. Comenzó a usar efectivo, a evitar cámaras, a cubrir espejos con sábanas por las noches. Soñaba con voces distorsionadas, con la máscara blanca flotando sobre él, murmurando su nombre. Una noche, los apagones comenzaron. Primero un parpadeo de luces. Luego se fue la electricidad por completo. El silencio en la casa era absoluto. Apenas se oía el sonido de su propia respiración. James se quedó inmóvil en la oscuridad, con una linterna en la mano. Revisó cada ventana, cada puerta. Todo seguía cerrado. O eso pensaba. Cuando volvió la luz, encontró su celular encendido con un nuevo video reproducido automáticamente. No lo había abierto, no lo había tocado, pero el video estaba ahí. La figura enmascarada estaba de nuevo frente a las pantallas. Esta vez no había palabras, solo un gesto. La figura levantó una mano y puso un dedo frente a los labios, indicando silencio. Luego, señaló directamente hacia la cámara. James entendió el mensaje. No iba a ser una advertencia más. Salió corriendo. Llamó a la policía desde un teléfono público. Dijo que alguien lo estaba acosando. Les dio su dirección. Les pidió que vinieran de inmediato. Pero cuando los agentes llegaron, James ya no estaba. Solo encontraron su celular sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje. Has roto las reglas, James. Dijimos que no regresaras. Durante semanas, su desaparición fue un misterio. La policía no halló signos de lucha, ni evidencia de entrada forzada. Solo una pared entera cubierta de papeles, recortes, capturas de pantalla, fotos, esquemas paranoicos que conectaban direcciones IP, nombres de usuarios en foros, fechas, mensajes, todo lo que James había reunido. Había una nota escrita a mano clavada con una tachuela en el centro del corcho. Ellos viven entre nosotros, no en la red sino detrás de ella. Nunca más se supo de James. Pero unos meses después, varios estudiantes de su antigua universidad comenzaron a recibir correos electrónicos extraños. Sin asunto, sin remitente, solo un archivo de video adjunto. En todos, se reproducía la misma escena. Un rostro petrificado por el miedo frente a una cámara encendida. La voz distorsionada decía, ¿puedes verme ahora? Y luego negro. Desde hacía años, el joven había sentido una extraña fascinación por los rincones más oscuros de la red. La Deep Web. No era un novato ni un curioso casual. Llevaba tiempo explorando páginas, foros y sitios que la mayoría evitaba, buscando lo oculto, lo prohibido, lo inexplicable.
Pero nada lo había preparado para lo que encontró aquella noche cuando, con los auriculares puestos y las luces apagadas, se topó con un foro llamado La Mirada de Dios. La interfaz era sencilla, casi rudimentaria, pero la atmósfera digital era todo menos amigable. En las listas de hilos había títulos que ya de por sí le erizaban la piel. Lo vi y ahora no puedo dormir. Él está mirando. No cierres los ojos cuando aparezca. Y otros aún más perturbadores. Un escalofrío recorrió su espalda mientras pasaba el cursor sobre ellos, sintiendo que cada palabra era un eco en el abismo. El joven, acostumbrado a lo macabro, decidió entrar en uno llamado simplemente La Visión. Allí encontró un enlace que prometía ver para no creer. Dudó un instante, pero su ansia de saber lo desconocido pudo más y pulsó el enlace. La pantalla cambió y apareció un video que empezó con estática, como si la señal estuviera a punto de perderse. El cuadro mostraba una habitación vacía, sin muebles, sin adornos, solo paredes desnudas y una luz mortecina que apenas iluminaba el espacio. De repente la imagen cambió y un hombre apareció en escena. No era una aparición cualquiera. Su rostro estaba demacrado, huesudo, y lo más inquietante eran sus ojos. Ojos completamente negros, pozos infinitos que parecían absorber toda luz y emitir una oscuridad tan densa que casi podía sentirse. El joven sintió como un peso enorme aplastaba su pecho, un dolor físico que le cortaba el aliento. No podía apartar la mirada. Esos ojos lo atraparon. En ese instante su mente fue invadida por imágenes ajenas, recuerdos que no le pertenecían, caras que gritaban en silencio, lugares extraños, momentos de dolor y terror que atravesaban su conciencia como cuchillas. Sintió que su propia mente se fragmentaba, que las paredes de su realidad se deshacían. Él está mirando, resonaba en su cabeza como una sentencia. La habitación de su cuarto, donde él estaba sentado frente a la pantalla, pareció oscurecerse más, y en las sombras que se proyectaban en las paredes empezó a distinguir formas, figuras que se movían sutilmente. Y lo peor, ojos. Ojos que brillaban, que observaban desde la penumbra con la misma intensidad que aquel hombre del video. La paranoia comenzó a crecer de inmediato. Los días siguientes fueron un tormento sin descanso. En cada reflejo de espejo, en cada superficie pulida, el joven veía esos ojos que lo seguían, lo acechaban. No importaba si encendía las luces, porque las sombras parecían extenderse más allá de la luz, como si tuvieran voluntad propia. Su mente se desgastaba con el miedo, y el sueño lo abandonó. Intentó alejarse de su habitación, vivir en la sala, en la cocina, pero la presencia parecía constante, ineludible. La sensación de ser vigilado crecía y se mezclaba con un profundo sentimiento de culpa y desesperación. En más de una ocasión, creyó ver al hombre del video acechándolo, inmóvil en la esquina oscura de su cuarto, con aquellos ojos sin fondo que lo devoraban desde la distancia. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Las horas de vigilia se alargaban, los pensamientos se volvían caóticos, y el miedo era una constante punzada que no le daba tregua. Fue entonces cuando decidió escribir una advertencia en un foro, un mensaje para cualquiera que estuviera dispuesto a escucharle. Destruyan sus computadoras, no miren lo que no deben. Él marca a los que lo ven. Las palabras salían de su boca temblorosas, casi susurradas, mientras apagaba las luces de su habitación una noche, aceptando que no podía escapar de la mirada. La oscuridad lo envolvía y en la pantalla apagada, sin luz, brillaban unos ojos más intensos que nunca, inmutables, esperando. El joven intentó racionalizar lo que ocurría, buscó explicaciones científicas, lecturas sobre parálisis del sueño, alucinaciones inducidas por estrés o por la exposición prolongada a la pantalla. Pero nada encajaba. Lo que sentía iba más allá de cualquier diagnóstico común. No era solo miedo o ansiedad. Era algo palpable, como si una fuerza invisible lo atravesara y se anclara en su ser. Cada noche, al apagar la luz, el aire se volvía más frío, más denso, y las sombras en su cuarto parecían agruparse, como si se organizaran para esperarlo. Los ojos negros, vacíos y penetrantes, se volvían más visibles, flotando en la oscuridad, reflejándose en cada objeto. No importaba cuánto intentara esconderse, cubrir espejos o apagar pantallas, esos ojos siempre lo encontraban. Una noche su cuerpo fue incapaz de resistir más.
Despertó sobresaltado, la habitación bañada en una oscuridad absoluta, y allí estaba, el hombre del video, en la esquina, quieto, una sombra humana que parecía absorber la poca luz. Su mirada lo atravesaba, directa, como un rayo que quema la mente. La sensación de invasión mental se intensificó. Era como si aquel ser escudriñara cada rincón de su alma, extrayendo secretos y recuerdos, mezclándolos con imágenes ajenas que no le pertenecían. En un instante vio flashes de vidas que no eran suyas, momentos de miedo, desesperación, soledad profunda. Sintió el peso de esas almas perdidas, de esos miedos ancestrales, y comprendió que no era solo un espectador, estaba atrapado en una conexión oscura, una maldición nacida en la profundidad de la red prohibida. El joven ya no pudo distinguir la línea entre la realidad y la pesadilla. Su mente, agotada, empezó a fragmentarse en pedazos dispares. Los ojos en las sombras parecían multiplicarse, invadiendo hasta los rincones más recónditos de su vida cotidiana. Incluso cuando estaba fuera de casa, sentía que alguien, o algo, lo observaba desde la oscuridad de su propia sombra. Su vida social desapareció. La paranoia lo consumió, al punto de que cualquier reflejo, cualquier destello en el cristal, le provocaba una crisis. Empezó a cubrir ventanas con sábanas, a dormir con todas las luces encendidas, a protegerse con símbolos que encontró en antiguos foros ocultos, buscando protección contra lo que él llamaba la mirada. Consciente de que no podía luchar solo, decidió grabar un video con su teléfono. En él, con voz temblorosa, narró su experiencia, sus advertencias, suplicando a quien lo viera que no repitiera su error. El video se volvió viral en algunos nichos de internet oscuro, aunque rápidamente fue borrado, archivado en sitios que nadie debería visitar. Pero el joven ya estaba perdido. Su salud física y mental se deterioró rápidamente. En la última grabación que se le conoce, sus ojos reflejaban el mismo vacío que aquel hombre demacrado del video original. Decía frases incoherentes sobre los ojos que todo lo ven y la oscuridad que nunca descansa. Finalmente, la comunidad en línea solo encontró una habitación vacía, con una computadora apagada y un mensaje en la pantalla. No mires atrás, él está aquí. Y así la historia de Los ojos de la oscuridad se cierra con una sola certeza aterradora. Hay miradas que trascienden la pantalla, que penetran el alma y nunca se van. La Deep Web no solo es un lugar de secretos, sino una puerta a horrores que desafían la lógica, que cazan a los curiosos y se alimentan de su miedo. En la oscuridad, cuando crees estar solo, recuerda siempre mirar 2 veces antes de apagar la luz, porque quizá justo detrás de ti, alguien te observa con esos ojos, negros, eternos, inhumanos. La pantalla de su laptop era lo único que iluminaba el rostro de Michael esa noche. Tenía 20 años, vivía en los suburbios de Massachusetts, y desde hacía semanas se había obsesionado con explorar los rincones más oscuros de la Deep Web. No por necesidad, no por venganza, solo por curiosidad. Esa clase de curiosidad que arde como una picazón en el alma, la que te empuja a ver detrás del velo de lo prohibido. Michael no era un hacker ni mucho menos. Había aprendido lo básico, cómo usar Tor, cómo conectarse a través de una VPN, cómo navegar sin dejar rastro. Tenía una carpeta en su escritorio llamada Solo por diversión, en la que guardaba enlaces, archivos.onion y capturas de pantalla de los foros que visitaba. Al principio era casi divertido. Mercados ilegales, foros conspiranoicos, sitios de criptomonedas falsas. Pero como todo en Internet, la línea entre lo absurdo y lo inquietante se vuelve borrosa cuando se insiste lo suficiente. Esa noche, cerca de las 2:17 de la mañana, mientras el ventilador de su portátil zumbaba con más fuerza de lo habitual, Michael encontró un sitio al que no había accedido antes. Estaba listado en un archivo oculto al que llegó tras navegar por 3 capas de redirecciones. El enlace era críptico, compuesto por símbolos y letras desordenadas. Aún así, hizo clic. La página tardó varios segundos en cargar. Cuando lo hizo, una sensación inmediata de incomodidad le recorrió el cuerpo. La pantalla era completamente negra, con solo unas líneas de texto escritas en lo que parecía sangre digital. Una fuente goteante, carmesí, casi viva. Bienvenido a Experimentos Humanos. No somos científicos, no somos médicos. Solo somos curiosos como tú.
Michael sintió cómo se le erizaba la piel. No sabía si era por el mensaje o por el frío que parecía colarse por las paredes de su habitación. Apretó los labios, tragó saliva y continuó. La página era simple. Una lista con títulos en rojo. Privación del sueño, sujeto 04. Dolor persistente sin heridas. Aislamiento total en oscuridad. Reacciones al desmembramiento controlado. Niños versus ratas hambrientas. Cada uno era un enlace. Michael dudó, pero algo en su interior lo empujó. Clicó en el segundo. La pantalla se oscureció aún más, y entonces comenzaron a cargarse las imágenes. Al principio fueron borrosas, pero a medida que avanzaba, el horror se volvía más claro, más nítido. Rostros desfigurados, ojos vacíos, cuerpos amarrados a camillas improvisadas, paredes de concreto iluminadas por fluorescentes parpadeantes. En una de las fotos un hombre parecía estar vivo aún, con la piel abierta en líneas precisas como si alguien hubiera querido estudiarlo desde dentro. Michael retrocedió en su silla, cubrió la boca con una mano. Quiso cerrar la página, pero entonces el sitio parpadeó, y un cuadro de chat apareció. Anon 001. Estás viendo demasiado. Michael se quedó helado. Movió el mouse hacia la cruz de cerrar, pero antes de alcanzarla, otro mensaje llegó. Anon 001. Hola Michael. Sintió un golpe en el estómago. El sudor comenzó a formarse en su frente. Miró hacia la puerta cerrada de su habitación, como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Tecleó con dedos temblorosos. Michael, ¿quién eres? El cuadro permaneció en silencio durante unos segundos. Luego otra línea. Anon 001. Soy el que hace las preguntas. Pero si quieres saber más, ¿te gustaría ver cómo se hace en vivo? Michael desconectó el cable de internet de su router. Cerró la laptop de golpe. Respiraba agitadamente, como si hubiera corrido una maratón. Se levantó, fue al baño y vomitó. Se lavó la cara con agua fría y trató de convencerse de que era solo una broma pesada. Un sitio enfermo y alguien con habilidades técnicas. Volvió a su habitación, encendió la computadora, no accedió al navegador Tor, solo el escritorio. Un nuevo archivo había aparecido. Dirección .txt. Michael no lo abrió. Lo borró de inmediato. Vació la papelera, reinició el equipo, pero no importó, porque segundos después otro archivo apareció, esta vez titulado con su nombre completo, y cuando lo abrió, porque no pudo evitarlo, encontró su dirección exacta, su número de teléfono, el nombre de su madre, de su hermano, y hasta la escuela secundaria a la que había asistido. Todo. Llamó a la policía. Contó una versión muy suave de lo ocurrido. Vi algo raro. Alguien consiguió mi información. Ellos le dijeron que no podían hacer mucho si no había amenazas concretas. Michael insistió. Le dijeron que cambiara contraseñas, apagara su equipo, usara otra red. Nada útil. Convenció a su familia de mudarse. Fue difícil. Vendieron la casa apresuradamente. Se trasladaron a otra ciudad, alquilaron un pequeño apartamento en las afueras. Por un tiempo, pareció que todo había quedado atrás. Pero el silencio es traicionero. Una noche, 2 semanas después, mientras Michael revisaba su correo electrónico, llegó un mensaje. Sin asunto, sin remitente, solo una imagen adjunta. La abrió. Era una fotografía de su antigua casa, vacía, la hierba crecida, las ventanas tapiadas. Pero lo más perturbador no era eso. Era el mensaje escrito con algo rojo, pintura, sangre, en la puerta principal. Volveremos por ti. Michael no pudo dormir esa noche. Instaló cámaras de seguridad alrededor de su nuevo hogar. Cambió su dirección IP, su computadora, su proveedor de internet. Intentó mantenerse lejos del mundo digital, pero no sirvió, porque una madrugada, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras por rutina, se encontró con algo imposible de ignorar. En el borde de la propiedad, bajo la tenue luz de una farola lejana, se veía una figura. Estaba ahí, de pie, mirando directamente hacia su casa. Llevaba una capucha negra. No se movía, no hacía gestos, solo observaba. El video no mostraba cómo llegó ni cuándo se fue. Michael retrocedió la grabación, luego avanzó. Nada. Un instante estaba la figura, y al siguiente ya no. Con el corazón en la garganta, fue a su habitación. Encendió la computadora intentando distraerse. Y entonces lo notó. La cámara de su portátil parpadeó.
Una, dos veces, como si algo o alguien la hubiera activado. Michael cerró el equipo de golpe, corrió las cortinas, tomó un bate de béisbol que tenía bajo su cama y se quedó despierto el resto de la noche, sentado contra la pared, mirando la puerta de su habitación como si fuera el borde de un abismo. Desde ese día, ya nada volvió a sentirse seguro, ni la nueva casa, ni su familia, ni la oscuridad que llegaba con cada atardecer. Michael intentó continuar con su vida, pero el miedo se convirtió en un huésped permanente. Se volvió retraído, paranoico, evitando cualquier uso innecesario de tecnología. Se desconectó de redes sociales, cambió su número, incluso comenzó a asistir a terapia. Pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Pasaron 2 meses sin incidentes nuevos. Su madre empezó a creer que todo había sido una coincidencia, una combinación de estrés, imágenes perturbadoras y un hacker con suerte. Michael quería creer lo mismo, lo necesitaba, pero cada vez que se quedaba solo en casa, sentía que algo acechaba. Como si su nombre estuviera escrito en alguna lista de vigilancia. Como si alguien, en algún rincón remoto del mundo, todavía estuviera viéndolo. Una noche, mientras su familia dormía, una notificación lo despertó. Su celular, que mantenía en modo avión por costumbre, estaba encendido y vibrando. En la pantalla solo aparecía un mensaje: la curiosidad es hambre, y tú ya comiste, ahora es nuestro turno. No había remitente, no había aplicación abierta, solo ese mensaje flotando como una herida reabierta. Fue entonces cuando Michael tomó una decisión drástica: huir, solo, sin decirle a nadie. Viajó al otro extremo del país, usando efectivo y evitando cualquier conexión a Internet. Rentó una cabaña en una zona rural de Colorado, sin cámaras, sin señal, sin vecinos. Compró una radio de batería y libros usados, lo esencial para desaparecer. Durante los primeros días experimentó un silencio casi terapéutico. Dormía mejor. Su ansiedad bajó. Pensó ingenuamente que finalmente había roto el ciclo. Hasta que una mañana encontró algo colgado en la puerta de la cabaña, una pequeña caja de cartón amarrada con cuerda negra. Su corazón se aceleró. Dudó por minutos antes de abrirla. Dentro había una única cosa: una memoria USB y una nota escrita a mano que decía: ¿aún quieres saber más? Michael se sintió desgarrado. El instinto le gritaba que la destruyera, que corriera, que quemara la caja, la cabaña, todo. Pero su otra parte, esa voz interior que lo había llevado al fondo del abismo digital, aún susurraba: ¿y si esto es lo último? ¿Y si al verlo termina? Instaló un sistema operativo desde cero en una vieja laptop sin conexión ni disco duro. Abrió la USB en modo seguro. Dentro había una sola carpeta: Final Phase. Al hacer clic, se abrió un video. Imágenes granuladas en blanco y negro, una habitación iluminada tenuemente, una mesa metálica, y sobre ella, a alguien amarrado. Michael observó en silencio, sintiendo cómo el frío le recorría la columna. El rostro de la víctima estaba cubierto con una bolsa. Una figura encapuchada entró en la escena. Lentamente se acercó a la cámara y levantó un cartel, escrito a mano: «Mira quién es ahora el experimento». La figura quitó la bolsa del rostro de la persona atada. Michael sintió que el estómago se le vaciaba. No podía ser. No podía ser. Era él. El video mostraba su propio rostro. Su cabello, su cicatriz en la ceja, incluso la camiseta que recordaba haber usado semanas antes. Pero él nunca había estado ahí. ¿O sí? El video terminó con un fundido a negro. Segundos después, la cámara de su laptop se encendió sola, y en la pantalla apareció una transmisión en vivo. La habitación en la que se encontraba, su rostro, viéndose a sí mismo, como si estuviera siendo filmado desde un ángulo invisible. Michael se levantó de golpe, tiró la laptop al suelo, la rompió a patadas. Salió corriendo de la cabaña, sin dirección, sin linterna. Solo corrió. A través del bosque, tropezando con raíces, jadeando como un animal herido. Pero el bosque parecía no terminar nunca. Pasaron horas. O eso creyó. Finalmente, al amanecer, volvió a la cabaña. Exhausto, con el cuerpo cubierto de rasguños, la puerta estaba abierta. Adentro no había nada, ni la cama, ni la mesa, ni el equipo. Como si nadie hubiera vivido ahí nunca. Solo un mensaje escrito en la pared, con lo que parecía ceniza. «Ya no puedes cerrar la página, ahora tú eres parte del archivo».
Desde entonces, Michael desapareció. La policía no encontró rastros, solo una cabaña vacía, sin indicios de ocupación reciente. Su familia contrató investigadores privados. Algunos aseguraron haber visto a alguien con su descripción en distintas partes del país, pero ninguna pista llevó a nada concreto. A veces, en foros oscuros, alguien sube capturas de un nuevo sitio llamado Archivo de los Horrores. Su interfaz es igual a la que Michael visitó, pero esta vez, en lugar de experimentos pasados, hay transmisiones en vivo. Y en una de ellas, si se mira lo suficiente, se puede ver un rostro. Pálido, ojeroso, mirando directamente a la cámara, sin parpadear. Un rostro que alguna vez quiso saber lo que había más allá del miedo. Ahora es parte de él. Washington D.C. no duerme, pero algunas calles parecen haber sido olvidadas por la civilización. Calles donde el silencio pesa más que las sirenas, donde las ventanas reflejan más oscuridad que luz. En una de esas calles vive Nate, 24 años, estudiante universitario que trabaja medio tiempo en una tienda de artículos electrónicos. Desde que su proveedor de marihuana se mudó a Colorado, sus noches se han vuelto más largas y más vacías. Esa noche su habitación era un desastre de libros abiertos, latas de bebidas energéticas y ropa esparcida por el suelo. El único orden estaba en el brillo azul de su pantalla, que mostraba los ajustes del navegador Tor. Había escuchado de Silk Road por unos compañeros del campus. No era un secreto, pero tampoco era algo que uno hablara en voz alta. La promesa de conseguir lo que quisiera sin preguntas, siempre que tuviera Bitcoin, sonaba atractiva. Demasiado, quizá. Las instrucciones para acceder eran simples, pero cada paso lo hacía sudar. VPN activada. Firewall modificado. Navegador lanzado. Una vez dentro, el sitio parecía cualquier otro foro clandestino. Mensajes cifrados, nombres de usuarios sin sentido, iconos rotos, y menús donde se ofrecía desde psicodélicos hasta servicios aún más oscuros. Nate buscaba algo simple: marihuana. Al escribir Weed DC, encontró varios listados, pero uno destacaba por su precio ridículamente bajo. ILB 420, entrega local, satisfacción garantizada o reembolso. El nombre del vendedor era simple: ILB, sin puntuación, sin emojis. Solo esas 3 letras. Envió un mensaje sin mucha expectativa. ¿Sigue disponible para entrega hoy? La respuesta llegó en menos de 1 minuto. ¿Código postal? ¿Vives solo? Nate dudó. Esa no era una pregunta normal. Aún así respondió. 20.011. No, con mis padres, pero están de viaje. Una pausa. Luego otro mensaje. ¿Qué días suelen estar fuera? ¿Alarma en la casa? Ese fue el primer escalofrío real. Miró el mensaje por largos segundos, sintiendo que algo había cruzado la línea. Pero el impulso de obtener lo que quería, sumado al miedo a parecer paranoico, le hizo responder con evasivas. Solo por unos días. Entrega detrás del Giant cerrado en Missouri Avenue. ¿Te parece? La respuesta fue inmediata. 22:30. Estaré allí. A las 22:25 Nate ya estaba en el estacionamiento. El aire era denso. Ni un alma. Solo el silbido del viento entre los autos oxidados y los carteles medio arrancados de la tienda abandonada. Tenía las manos sudadas dentro de la sudadera y el celular abierto en la app de mensajes cifrados. Esperó. 22:31. Estoy en camino, escribió ILB. Miró a su alrededor. Nada, ni luces, ni motores, solo sombras. 22:42. Aún nada. Frustrado volvió a casa. Mientras caminaba se repetía que había sido una mala idea desde el principio. No más Deep Web, se dijo. No más juegos estúpidos con gente que ni conoces. Pero al doblar la esquina de su calle notó algo que le hizo detenerse. La puerta de su casa estaba entreabierta. Se congeló. Los padres de Nate habían salido ese fin de semana a visitar a su hermana menor en Maryland. Él se había quedado a cuidar la casa. Encendió el celular. Ninguna notificación, ninguna llamada. Avanzó lentamente, el corazón martillándole en el pecho. Entró y el pasillo olía diferente, como a metal y polvo. Las luces del comedor estaban encendidas, también la de la escalera. Nadie debía estar allí. Se dirigió a la cocina y tomó lo primero que encontró: un cuchillo de chef, afilado y pesado. Subió las escaleras con el corazón latiendo como si fuera a romperle las costillas.
La puerta del cuarto de sus padres estaba abierta. Adentro, silencio, hasta que un leve crujido del suelo bajo la cama lo hizo girar el rostro. Se acercó sin respirar, agachó la cabeza lentamente y lo vio. Un hombre, ropa andrajosa, rostro sucio, sudado, los ojos abiertos como los de un animal atrapado. En sus manos, el joyero de su madre, aún con algunas pulseras colgando. Cuando notó que lo observaban, gruñó y salió arrastrándose como una cucaracha. Nate gritó. No pensó, solo reaccionó. Clavó el cuchillo con fuerza, sin dirección precisa, solo buscando defenderse. El grito del intruso fue agudo, horrendo. La sangre salpicó la alfombra. El hombre se retorció, soltó el joyero y rodó fuera del cuarto. En segundos, bajó las escaleras corriendo, dejando un rastro de sangre. Las sirenas llegaron minutos después, alertadas por los vecinos que escucharon los gritos. La policía encontró sangre en la entrada, huellas pisadas y el joyero abandonado. El intruso no fue capturado. Las cámaras de seguridad de la cuadra estaban inactivas. Nadie había visto un Honda negro estacionado, pero alguien, una anciana vecina, dijo haber notado una sombra cerca del basurero unas horas antes. El informe fue ambiguo: robo a casa, asalto en ausencia de propietarios, posible invasión planeada. Pero la conexión con Silk Road era difícil de demostrar. Nate no había dado su dirección exacta, o eso creía, pero había mencionado el código postal, y que vivía solo esa noche. Y el B había hecho preguntas demasiado específicas. Ahora lo entendía. Ese trato nunca fue por marihuana. La policía se fue al amanecer. Nate no durmió esa noche. Solo miró la puerta cerrada una y otra vez, preguntándose si debía poner más cerraduras. Cuando sus padres volvieron, se fueron de inmediato a casa de su tía. La casa quedó vacía durante semanas. Nate formateó su computadora, eliminó Tor, cambió todas sus contraseñas, dejó de usar redes sociales, compró cortinas más gruesas y tapó con cinta negra las cámaras de todos sus dispositivos. Pero aún así, no se sentía seguro. El recuerdo del rostro bajo la cama lo perseguía. Ese momento exacto en que los ojos del intruso se encontraron con los suyos. No parecía un ladrón común, no tenía guantes, no parecía tener miedo de ser descubierto. Había algo metódico en su expresión, como si supiera exactamente lo que buscaba. Semanas después, Nate se mudó con sus tíos. Nueva casa, nuevo barrio. Pero las noches eran iguales, siempre en alerta, siempre desconfiando de los sonidos en la oscuridad. Una noche, mientras cenaba en la cocina, el timbre de la puerta sonó. Era tarde, las 11:07 de la noche. Nadie debía visitarlo a esa hora. Se acercó lentamente, cuchillo en mano, como ya era costumbre. Miró por la mirilla. No había nadie, solo un sobre, pequeño, blanco, sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano con tinta negra y letra apretada. Buen intento, pero yo siempre llego. Nate se quedó de pie con las manos temblando, la respiración agitada y la nota apretada contra el pecho. Y desde entonces Nate dejó de dormir con la luz apagada. El sobre lo entregó a la policía al día siguiente. El detective que tomó el caso era nuevo, joven, y aunque mostró interés, dejó claro que sin huellas, sin cámaras y sin más evidencia, no podían hacer mucho. Podría ser una broma de mal gusto, dijo intentando sonar tranquilizador, pero Nate sabía que no lo era. Empezó a notar detalles extraños en su día a día. Un auto oscuro aparcado siempre en la misma esquina, a veces con alguien adentro, a veces vacío. Llamadas perdidas de números desconocidos, correos electrónicos vacíos que llegaban a su carpeta de spam, todos con el asunto. Verificación pendiente. El miedo dejó de ser una emoción pasajera y se convirtió en su rutina. Pasó semanas intentando borrar todo rastro de sí mismo en línea. Cerró cuentas, cambió nombres de usuario, usó navegadores privados. Pero cada intento de desaparecer parecía hacer más ruido. Un mensaje apareció una noche en su nuevo correo. ¿Te gusta desaparecer? A mí me encanta mirar. Nate empezó a sospechar que el intruso no era solo un ladrón. Tal vez si el B no era un solo individuo, sino parte de algo más grande. Una red, un juego, una cacería. No era solo su privacidad la que había perdido. Era su control sobre la realidad. Cada sombra, cada crujido en la noche,
Cada notificación errante en su celular lo empujaban más al borde. Dejó de estudiar. Se alejó de sus amigos. Su madre lloraba en silencio cuando pensaba que él no la veía. Hasta que una noche todo se volvió insoportablemente claro. Estaba en su habitación, ya en la nueva casa, tratando de relajarse. Había comenzado terapia, aunque sin resultados notables. El terapeuta decía que estaba desarrollando un cuadro de paranoia funcional, una condición en la que el paciente está completamente convencido de una amenaza invisible. Pero esa noche, mientras revisaba sus mensajes, escuchó algo. Un clic. No un sonido de la casa, sino uno digital. Su cámara web, la del portátil, hizo el leve sonido mecánico que solía ignorar. Pero él la había desactivado. La había cubierto con cinta negra. Lentamente, se acercó a la laptop. La cinta seguía allí, rota. Había un agujero del tamaño exacto del lente. La pantalla parpadeó. Por un segundo, su propia imagen apareció en pantalla, pero distorsionada, como si alguien lo estuviera viendo desde su propia cámara con filtros térmicos. Una voz digital salió del altavoz. «Gracias por dejarme entrar». El pánico lo paralizó. Cerró la laptop de golpe, pero el sonido seguía. Ahora desde los parlantes del televisor, luego del celular. El mismo mensaje, la misma voz, como un eco interminable. Corrió escaleras abajo, salió de la casa, llamó a la policía desde la acera, temblando sin zapatos, bajo la luz naranja de los postes. Cuando llegaron revisaron todo. Nada parecía forzado. Ningún rastro. Su laptop había sido manipulada con un exploit que ni siquiera los técnicos de cibercrimen pudieron rastrear del todo. La conclusión fue devastadora. Alguien había tenido acceso a todo. Cámara, micrófono, documentos, historial. Y no era nuevo. Lo habían estado observando desde antes del trato. Quizás desde el primer mensaje. La familia decidió mudarse otra vez. Esta vez lejos. Cambiaron de estado. Nombres bloqueados en registros públicos. Nuevos números. Nuevos dispositivos. La vieja laptop fue destruida, pero Nate nunca volvió a sentirse seguro. A veces creía haber escapado. Hasta que, una tarde de otoño, años después, ya con otro nombre, otro corte de cabello, otro número de seguridad social, recibió una carta sin remitente. Solo una hoja doblada en 3. Con una frase escrita en tinta roja. «Nunca fue por la droga, Nate. Fuiste tú». Y esta vez no había huellas. No había autos sospechosos. Solo la certeza absoluta de que, en algún rincón de la red, alguien lo seguía mirando.